Feliz viernes. Probablemente la semana pasada te diste cuenta que se te dio de manera más fácil y más natural llamar a algunas personas que a otras. Es decir, cuando pensabas, por ejemplo, en llamar a Juan, evaluabas que iba a estar muy ocupado y que preferías no interrumpirlo o que no te iba a prestar mucha atención, mientras que si pensabas en llamar a Juana, pues de repente te provocaba alegría porque decías, jo, es que cada que hablo con esta persona pues tiene buen humor, tiene una buena noticia o me cuenta cosas divertidas. ¿Por qué te pasa esto? Esto te pasa porque cuando piensas en cada una de estas personas, te provoca un estado de ánimo. Los seres humanos siempre estamos en un estado de ánimo. Todo el tiempo estamos en un estado de ánimo, aunque seamos o no conscientes de él. ¿Qué es lo que te propongo que hagamos esta semana? Que observemos los estados de ánimo en los que estamos habitualmente. ¿Por qué es importante? Porque como te acabo de demostrar con este sencillo ejemplo, tus estados de ánimo surgen de un juicio que tienes respecto a las posibilidades que se presentan en tu futuro inmediato. Entonces, si yo tengo la evaluación, tengo el juicio de que esa acción que voy a realizar, de que esa llamada no va a tener los resultados que yo quiero, que necesito o que no va a ser positivo para mí, pues probablemente me pueda frustrar porque por un lado quiero llamar a Juan, pero por el otro lado pues sé que no voy a recibir lo que necesito. O me resigno porque digo, total, ¿para qué lo llamo? Si al final pues siempre me dice que no. Y dejo de tomar esa acción. ¿Qué es lo relevante? En ocasiones, esos juicios que tenemos respecto al futuro pueden ser fundados, ¿no? Porque tenemos elementos suficientes para saber que esa respuesta va a ser X o Y. Sin embargo, en muchísimas ocasiones, esos juicios que tenemos de lo que creemos sucederá en el futuro son infundados. Es decir, no tenemos los suficientes elementos de juicio como para saber que efectivamente será así. ¿Por qué? Porque el futuro se construye en las acciones y en las conversaciones que vamos teniendo día a día. Entonces, si habitualmente estamos en estados de ánimo negativos, si habitualmente estamos en frustración, resignación, incertidumbre, desconfianza, confusión, que son algunos de los estados de ánimo negativos, muy probablemente no nos vamos a atrever a tomar acciones que nos permitan salir de allí o que nos permitan alcanzar eso que necesitamos. Y nos vamos a quedar en ese estado de frustración y de resignación. Si tenemos estados de ánimo positivos como apertura, curiosidad, confianza, seguridad, ambición, vamos a tomar acciones que nos lleven allí a donde queremos llegar. Ahora bien, necesitamos reconocer cuál es nuestro estado de ánimo habitual o en qué estados de ánimo estoy a lo largo del día para poder saber si mis estados de ánimo son más positivos, más negativos y observar pues qué resultados estoy teniendo. Entonces, como propuesta esta semana, te traigo el que observes en qué estados de ánimo habitualmente habitas, nunca mejor dicho, en la cotidianidad. O sea, en qué estados de ánimo habitas en tu cotidianidad a lo largo del día, a lo largo de la semana. ¿Cómo lo puedes hacer? Bien, pues te llevas una libretita y la tienes en la mano y en el momento en que te des cuenta que algo no va del todo bien y no sabes muy bien exactamente por qué, es como una bruma, como una nube, como una música de fondo, eso es un estado de ánimo. Es distinto a cuando tú ves que algo sucede y tu reacción inmediata es de
enfado o de tristeza o de miedo o de alegría, porque eso es una emoción. También vamos a ir viendo las diferencias y si me sigues en las redes sociales, pues estarás viendo que en las entradas del blog, por ejemplo, tengo muchas entradas del blog respecto, o sea, sobre las emociones y cómo funcionan. Entonces de repente lo tienes más claro. Así que la propuesta es esa: observa en qué estados de ánimo estás y cómo lo puedes hacer. Observa los pensamientos que tienes que te producen malestar. Haz ese inventario y poco a poco te iré contando qué vamos a hacer con él. Hasta el viernes.